Ya. En esta clase, bueno, en esta parte de la clase ahora lo que vamos a hacer es ver ciclos de perforados. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos visto solamente contorneado, fresado. ¿Ya? Pero también con las máquinas, estas máquinas fresadoras CNC, centro perforado o centro de mecanizados, nos permiten generar ciclos de perforados que nos facilitan la vida. ¿Ya? En el sentido que si yo tuviera que perforar, bajar en profundidad, cuando estamos hablando de perforar, estamos bajando siempre en Z negativo. Si yo tuviera que hacerlo punto a punto o de forma manual, por ejemplo, si ustedes perforan una placa o una pieza cuya profundidad, no sé, son 20, 30 milímetros, entonces en un acero yo no podría perforar de una hasta el final. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes están con un taladro manual, imagínense un taladro manual, y ustedes ya, no sé, han perforado en una pared. Usted no perfora la pared de inmediato, siempre entran un poco y van de a poco entrando, entonces o salen un poco, vuelven a entrar, en la máquina pasa exactamente lo mismo, entonces que voy entrando a una profundidad, me devuelvo, entro a una profundidad, si lo tuviera que hacer punto a punto sería, por ejemplo, Z-1, me devuelvo a Z5, vuelvo a entrar a Z-2, me devuelvo a Z5, y llegar hasta Z30, por ejemplo, Z50, serían muchos puntos, tanto en Z entrando, Z que me devuelvo, Z entrando, Z que me devuelvo. Y lo que hace estos ciclos nos facilitan la vida, o sea que lo hacen más rápido. ¿Ya? El primer código que vamos a hacer, o que vamos a aprender, es el código G81, que significa que es un ciclo de perforado simple. ¿Ya? Reinaldo, ¿va a contar algo, no? Ah, no, profe, disculpe, tenía el micrófono ¿No? activado. Ah, vale, vale. Ya. Entonces, el primer código que vamos a ver es el código G81, el cual significa ciclo de perforado simple. ¿Qué quiere decir esto? Un ciclo de perforado simple que va a llegar a una cierta profundidad y se devuelve. Solamente entra y sale. Eso es lo que hace un G81. Llega a una profundidad y me devuelve. ¿Dónde se ocupa principalmente esto? Por ejemplo, cuando ustedes van a perforar con brocacentro, si ustedes van a perforar con una broca centro, vamos a ocupar el código G81. ¿Por qué? Porque la broca centro va a entrar a una profundidad y se va a devolver. No hace más que eso. ¿Cómo se ocupa este código? ¿O cómo se programa? Acá, si se dan cuenta, hay un G98 y un G99 simultáneo. ¿Ya? Estos códigos. G98 y G99. Acá cuando uno programa uno o el otro, nunca los dos juntos. Acá le puse un slash, este slash me está significando que yo voy a ocupar, podría ocupar un G98 o bien podría ocupar un G99, pero nunca van los dos juntos. De ahí les voy a explicar cómo se ocupa uno cuando se ocupa el otro. Entonces ya sabemos que va a ir uno de estos dos códigos antes del código G81. Luego vendría el código G81 y vendrían después mis coordenadas, tanto en X como en Y, como en Z. ¿Ya? Este Z va a ser, por lo general, siempre va a ser un Z, por ejemplo, negativo. Por ejemplo, yo voy a poner a Z menos 3. ¿Ok? Va a decir que va a llegar esa perforación, va a perforar hasta menos 3 milímetros, a unas ciertas coordenadas en X y en Y. Estas coordenadas X e Y son el centro de la perforación. Siempre las coordenadas de perforaciones van a ser el centro de esa perforación. Acá no va la compensación del radio de la herramienta, acá no va, nunca va a ir el código G41 y G42, nunca. Solamente vamos a compensar cuando bajemos la herramienta, compensamos la altura y vamos a poner los puntos coordenados, pero siempre el centro de la perforación. Después viene un valor R, que es una distancia de seguridad, que esto por lo general podría estar siempre sobre la pieza. Por ejemplo, si yo pongo acá un 5 milímetros, ok, voy a decir que voy a estar a un nivel de seguridad de 5 milímetros. Y este valor F es el avance de la broca, que va expresado también en milímetros por minuto. Y esto también ustedes lo deben calcular para la próxima semana y para el ejercicio que tienen que hacer el día de hoy. Tienen que calcular este valor F. ¿Ya? No sé si se acuerdan de la fórmula, que era un poco diferente al fresado.
¿Alguien se acuerda? Si no se acuerdan, a estudiar. A estudiar ahí la materia que hemos visto. Ya, pero este valor F ya lo deben manejar como calcularlo. Entonces, este código G98 y G99, como dice acá, el G98 dice nivel de retracción en el último Z antes del ciclo. ¿Ya? O sea que si hay un valor Z antes, o sea, la compensación de la altura que va a estar antes, por ejemplo, G43, H1, Z50, este G98 lo que va a leer va a ser el último valor en Z. Si yo escribo G99, me va a leer, en vez de leer el último Z, me va a leer el valor de retract, o el valor de seguridad, este valor R. ¿Ya? Eso es lo que hace entre uno y otro. De ahí les voy a mostrar un video para que puedan ver cómo se diferencia entre uno y otro. Entonces, el G98 me lee el último valor en Z, anterior al ciclo. Y el G99 siempre va a leer el valor de nivel de seguridad, este valor o esta distancia de seguridad, el valor R. ¿Ya? ¿Cómo sería esto en video? Vean un video ahí, se lo voy a mostrar. Si se dan cuenta, ahí está perforando, bastante rápido perfora. Entonces voy a hacerlo de nuevo para que lo vean. Está entrando a una cierta revoluciones, está tocando a 2500 RPM, y se dan cuenta que se sube la herramienta y se desplazó. No leyó el último Z, no se fue hacia arriba, estuvo siempre abajo, estuvo en un nivel de seguridad. Si está trabajando con un nivel de seguridad, está trabajando ahí con un G99. Hubiese sido diferente que esta herramienta, cuando se desplaza de un punto a otro, haya subido al nivel Z. Ese sería un G98. Veamos acá bien. Veamos. Acá miren lo que pasó. Ahí se dan cuenta que la pieza o la herramienta está sobre la pieza. La altura está sobre la pieza. Ahí activaron un G98 porque no le llevó un nivel de seguridad. Leyó el último Z. Por eso subió. Subió la herramienta. Y ahí se volvió a desplazar. Acá también. Esta broca perforó, subió el último Z y se desplazó. Cuando lee el último Z es porque está activándose un G98. Vamos a ver la última parte, que viene ahí un macho de roscar que va a ser un hilo. Está biselando la pieza, la está con una herramienta de hecha flam, está haciendo biseles. Ahí está haciendo el hilo, miren. Y se da cuenta que acá, cuando se desplaza de un punto a otro, está permaneciendo la herramienta abajo. ¿Ya? Y ese valor que está permaneciendo en la herramienta abajo es porque está leyendo con un código G99 el nivel de seguridad R, o sea, distancia de seguridad. No está subiendo sobre la superficie. Cuando sube sobre la superficie, está activado un G98. ¿Sí? Ya pasa. Entonces, el primer código, el G81, como le digo, es un ciclo perforado simple, que llega a una profundidad y se devuelve. Hay otro código que ahora es el G82. Este G82 significa ciclo perforado con pausa. Ciclo perforado con pausa. ¿Qué significa eso? Que cuando llega a la profundidad final, se va a detener, el lucillo sigue girando, pero llega a la profundidad y se detiene unos segundos, siempre girando el lucillo, se detiene unos segundos y después sube. ¿Cuándo podría ocupar esto? Cuando tengo que hacer tal vez un bisel, ¿ya? Voy a biselar la pieza, quiero que permanezca unos segundos abajo y después se devuelva. O quiera, por ejemplo, hacer una perforación plana, que ahí lo vamos a ver,
también podría ocupar un G82 para que cuando esa perforación quede totalmente plana o derecha, también se podría ocupar un G82. Y funciona de la misma forma, solamente recuerden que va un G98 y un G99, cualquiera de los dos, siempre va uno o el otro, nunca los dos juntos. Activo el G82, mi coordenada X e Y, que siempre son el centro de esta perforación, el valor en Z, que también va a ser un valor negativo, por ejemplo, si pongo Z menos 5, ok, voy a llegar a la profundidad de una, perforando, mi nivel de seguridad, mi retract, y aquí viene un valor P, y este valor P significa que va a estar expresado en milésimas de segundos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero poner que quede un tiempo de 2 segundos en el fondo, yo voy a decir que se me permanezca 2000 milésimas de segundo. Al decir 2000, la máquina va a saber que quiero que esté abajo de la herramienta 2 segundos. Si pongo 3000, van a ser 3 segundos, y así. Si pongo, no sé, 5000, la máquina va a saber que va a permanecer en el último punto 5 segundos. Y también va asociado mi valor F, que también está expresado en milímetros por minuto. Esa sería la línea de programación. Ahí, si quieren, anótenla, porque como les digo, el día de hoy vamos a hacer un ejemplo con esto, y después ustedes van a tener que ya programar una pieza completa ocupando estos códigos. Así que esto va a ser parte de la tarea del día de hoy, y parte de la prueba de la próxima semana. El otro código, que es un G83, que es un ciclo de perforado profundo con rompeviruta. ¿Qué quiere decir esto con rompeviruta? O sea, que va entrando y sale. Entra a una profundidad, sale. Entra, sale. ¿Para qué? Para poder evacuar la viruta. O si no porque si es muy profunda esto, la viruta se va a quedar enganchando en la herramienta y podría estar quedar esta broca soldada en la pieza. Y ha pasado eso, que con tanta fricción, con tanta viruta, no le llega refrigerante y se solda. Queda soldada tanto la broca como la pieza. Se soldan por fricción. Entonces, este G83, ¿qué me permite? Evacuar la viruta. Por eso se llama con rompe viruta. Entonces acá en la gráfica que está acá, dice, un nivel de seguridad, entra un valor Q, me devuelvo. Me vuelvo a incrementar un valor Q, me vuelvo a subir a un nivel de seguridad. Vuelvo a incrementar un valor Q y me vuelvo a subir. Entonces, este G83, igual que los anteriores, se programa el centro de perforación, la profundidad final. Por ejemplo, si acá yo le pongo Z-30, ok, ya la máquina va a saber que tiene que perforar hasta menos 30 milímetros mi nivel de seguridad, y acá aparece un valor diferente que es un valor Q. Este valor Q, si yo le pongo 1, la máquina va a saber que va a entrar, por ejemplo, menos 1, me devuelvo a mi distancia de seguridad. Menos 2, me devuelvo a la distancia de seguridad. Menos 3, me devuelvo a la distancia de seguridad. Hasta completar, en este caso, los menos 30 milímetros. Entonces va, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Y esa entrada lo da mi valor Q. Si yo le pongo un Q2, ok, va a entrar 2 milímetros y me devuelvo a la distancia de seguridad. Vuelvo a entrar 2 milímetros y me devuelvo a devolver a la distancia de seguridad. ¿Sí? Eso es lo que hace este G83. Entonces, lo que les explicaba, si ustedes no ocuparan un G83, tendrían que programar Z hacia adentro, Z hacia afuera. Z hacia adentro, Z hacia afuera. Y sería un programa larguísimo. Entonces, esto es lo que me permite que la máquina calcule estos puntos hasta llegar hasta el valor deseado. Y también va asociado al valor F, que está en milímetros por minuto. Siempre este valor F va a estar expresado en milímetros por minuto en estos tres ciclos de perforado, G81, G82 y G83. Y estos son los tres primeros códigos de ciclo perforado. Y el último ciclo que vamos a ver el día de hoy, y ahí vamos a hacer un ejemplo de todo esto que estamos explicando, lo vamos a hacer en una pieza. Está el G84, que sería un ciclo de roscado con macho. Ahí me puse doble N, con macho. Ciclo roscado con macho. De la misma forma, funciona con un G98 o un G99, y activo el ciclo de roscado, G84, X e Y, que serían mis valores del centro de la herramienta, un Z negativo, un nivel de seguridad, y acá, ojo con esto es muy, muy importante, por eso acá se lo dejé expresado, que esta velocidad de avance ya no está expresado en milímetros por minuto,
sino que es la multiplicación de las revoluciones por minuto por el paso. Por el paso del hilo que estamos construyendo. Por ejemplo, si yo voy a construir un métrico 12 que tiene paso 1,5, por decir algo, métrico 12 paso 1,5, ese valor del paso 1,5 lo voy a multiplicar por las revoluciones por minuto y me va a dar el valor F. Eso es muy importante. Acá no va en milímetros por minuto, sino que va por fórmula. RPM por el paso. Esto también lo vimos en taller. ¿Ya? No sé si se lo recordarán, que vimos esta fórmula en taller de calcular la RPM y la velocidad de avance con un macho, pero lo vimos. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Antes del ejemplo. El único código M que pueden ir juntos en una misma línea de programación, ¿se acuerdan que antes le había dicho que no pueden ir nunca dos M juntos, salvo una excepción? Esta es la excepción. El M29 con el M de sentido de giro reducido, M3 o M4, sí pueden ir juntos. ¿Ya? Esto que hace este código M29 va a ser una sincronización de las revoluciones que hace el macho con respecto al avance. Porque recuerden que este valor F no son milímetros por minuto, sino que la máquina internamente se sincroniza las revoluciones por el avance. Y ese avance es la RPM por el paso. Entonces, este código M29 hace que la máquina se sincronice, avance por revolución. En algunas máquinas es necesario, en otras máquinas, con solamente activar G84, hace ciclo roscado. ¿Ya? Pero ahí habría que ver el manual del fabricante, qué es lo que dice con respecto a los machos. ¿Ya? Pero en las máquinas que están en la universidad, por lo general, hay que activar M29, que es la sincronización. ¿Y qué es lo que hace esto? Cuando ustedes hacen un hilo, llegan a una profundidad, va girando, por ejemplo, con M3, voy avanzando, llego hasta la última profundidad y después se devuelve automáticamente en sentido contrario. ¿Por qué? Porque si imagínense ustedes están atornillando algo, con un perno y van atornillando, van entrando. Y cuando quieren sacarlo, ustedes no lo sacan en el mismo sentido, ustedes lo devuelven, ¿cierto? Cuando meten un perno o están apernando algo, siempre entran para un lado y después tienen que salir al lado contrario. Entonces el macho lo mismo, macho roscar, entra en un sentido y este M29 lo que hace con la máquina y el G84, cuando llegan a la profundidad, le dicen máquina, ahora devuélvete en sentido contrario, o sea con M4. No hay que ponerlo, la máquina internamente lo hace, se devuelve solo. Entonces, giro hacia un lado, me devuelvo hacia el otro. Ese sería el código G84. Entonces, les pregunto, si yo tengo asociado una revoluciones por minuto de 400 RPM, y yo establecí que está con un valor F de 600, ¿cuánto sería el paso de este programa o de este hilo? 1,5, 1,5. ¿Por qué 1,5? porque 1,5 por 400 da 600. Exactamente, ya, eso es lo que deben ver. No sé si todos lo vieron, todos lo ven, todos lo entienden eso. No, profe, no lo entendí mucho. Ya, vamos a dibujarlo, vamos a escribirlo acá. Si se dan cuenta, acá yo tengo designado en este programa que tengo 400 RPM, ¿cierto? Y tengo el valor de F600. En esta fórmula que dice que el valor F es igual al paso en milímetros por RPM. Este valor F, ¿cuánto vale? 600. Voy a poner acá 600. Es igual. El paso no lo conozco. Paso. Pero la RPM sí la conozco, que valen 400 en este caso. Entonces, como el paso es mi incógnita, los 400 lo paso hacia el otro lado dividiendo. 600 dividido 400 es igual a ¿cuánto? 1,5. Entonces yo ya sé que este paso vale 1,5. Pero yo, por lo general, ustedes en el plano de fabricación van a decir, por ejemplo, vamos a construir una métrico 20, por decir algo, métrico 20, y el paso de esto va a ser 2. ¿De dónde saco este valor? ¿De dónde saco
ese valor, el paso, por ejemplo, yo le puse ¿La paso tabla o no? Las de las tablas. tablas, está todo esto normado. Recuerda que ustedes hicieron una tarea también el semestre pasado de la rosca, y están todo normalizadas. Este paso está normalizado, y ese es el valor que que el fabricante me dice. Métrico, no sé, métrico 6, paso 1. Que ese paso 1 yo la voy a aplicar en esta fórmula. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Calcular las revoluciones. Ya calculando las revoluciones, ¿se acuerdan que la velocidad de corte es igual a pi por d por n partido 1000? Nosotros, esta es mi incógnita que queremos calcular de la RPM. Vamos a entregar la velocidad de corte y van a calcular n. Teniendo el valor n, ustedes, tengo este valor, n. Y como yo voy a conocer el paso, vamos a tener el paso de 2, y voy a tener valor n, me va a dar mi valor f. Este valor f es que ustedes van a poner acá. ¿Sí? Entonces, es el único caso que en el ciclo de roscado, la fórmula es el paso por RPM. ¿Ya? Si ustedes ponen el paso en milímetros por minuto, está malo, porque la máquina lo que va a hacer va a sincronizar las revoluciones con este valor F y va a calcular internamente que se tiene que mover para poder generar el paso, en este caso, de 1,5 milímetros que estaba el F600 con respecto a las 400 RPM. ¿Ya? Sincroniza internamente la máquina para que genere el paso, si no va a quedar cualquier paso y después cuando quieran meter el perno, nunca va a pernar, porque no va a tener las vueltas necesarias o el paso necesario. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, Yes. profe. ¿Sí? Ya. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo ahora. Profe, disculpe, Dígame. pero ¿podría volver a explicar desde el G82 que ahí me perdí ahí? Del G82. Sí, la verdad es que quedé atrasado un momento. Yo igual. Ahí viene. Porque Ya, a mí me vamos. pasó lo mismo porque yo no entendí muy bien el 81 y el 82 y lo que no entendí así seriamente el G98 y G99. No se me entró en cabeza. Ya. Vamos de nuevo ¿Te para adelante. pudiera explicar un poquito más detenido? Ya es que como no preguntan, no los veo, ese es el tema, que lamentablemente no veo a Ya, nadie. profe, en este momento estaba esperando que usted terminara de explicar los cuatro para No, preguntarle. pero también, como digo, como no veo sus caras, no veo sus reacciones, no tengo idea, si, como no dicen nada, bueno, es que sigo avanzando. Ya, por eso necesito que ustedes tengan la retroalimentación, si no, es complicado. Ya, vamos a tirar para atrás. Vamos para atrás. Ya, a ver, acá del G98 al G99, lo que significa, cuando yo tengo un G98, me va a leer el último Z programado. Si el último Z programado siempre va a ser la compensación de la altura de la herramienta, ese G98, cuando yo tenga que perforar entre un punto y otro, cuando me tenga que desplazar de un punto a otro, va a leer el último Z. ¿Y qué quiere decir esto? Que por eso le mostraba este video. Que en este video, cuando está perforando, se dan cuenta que se perforó una y se desplazó automáticamente al otro punto. ¿Esa parte se logra ver o no? Sí. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo me estoy desplazando de un punto a otro, si el nivel de seguridad, en este caso, la pieza, tiene un cierto calado, ¿cierto? Tiene una cierta profundidad, un ranurado ahí. Entonces, la herramienta se está moviendo estando siempre abajo, no sube sobre la superficie cuando se cambia de un punto a otro. ¿Esa parte se logra entender cuando que la herramienta no está subiendo sobre la superficie? No pasa más arriba del borde de la, No pasa más arriba de este de la borde, pieza. no pasa A más eso arriba lo de entiendo. ¿ya? Entonces, como no está pasando más arriba del borde de la pieza, está leyendo siempre el nivel de seguridad, mi valor de retracción. O sea, está activando el G99. Si esta herramienta yo la hiciera trabajar, que cuando perfora una posición y se va a cambiar a la otra, subiera sobre la pieza, va a leer el último Z, está leyendo el último Z, porque está la compensación de la altura. Recuerden que la compensación siempre estaba, por seguridad, estábamos a Z20 o Z50. ¿Sí? Entonces, por seguridad,
yo estaría activando un G98 para que la herramienta, cuando se desplace de un punto a otro, salga sobre la pieza y se cambie a un punto y vuelva a bajar rápidamente. En este caso, no está haciendo eso. Está leyendo el nivel de seguridad, miren, de un punto a otro. ¿Se dan cuenta que se desplazó siempre estando abajo? En ese caso G99. El G99 está trabajando con un nivel de retracción, con un nivel R. ¿Ya? Si hubiese estado sobre la pieza, hay una broca que lo hace así, miren. Terminemos este proceso. Ahí, ¿con qué código va entrando, miren? Entró, salió, entró, Con salió. el G83. G83 se da cuenta que va evacuando la viruta, la va sacando. La Entonces, de la parte de la Q, ¿no? la parte de... Que en el código parecía una Q. Ah, exactamente, ese código. Entonces, ese Q es el incremento en profundidad. O sea, si yo le pongo Q2, ok, significa que estoy entrando 2, me devuelvo al nivel de seguridad, entro 2 más, me incremento 2, nivel de seguridad, entro 2, hasta llegar a la profundidad deseada. Entonces, ese es un G83. Veamos de nuevo. ¿Lo son? Dígame. Nivel de seguridad es el que usted le asigna cuando pone G81. No, el nivel de seguridad es el valor de retract, el R. Ese valor R es un nivel de seguridad. Ah, ya ese se empieza a devolver en todos los ciclos. Hasta ahí se vuelven todos los ciclos, exactamente. Ah, ya. ¿Ya? Y cuando se cambia de un punto a otro, es el G98 o G99. ¿Sí? Esas son las salvedades. Cuando yo me cambio de un punto a otro, va a leer mi G98 o G99. Si es G98, me está leyendo el último Z. Si es G99, me está leyendo en la misma línea el valor de seguridad que yo le asigné. ¿Sí? Pero siempre cuando yo perforo, tanto con G81, G82 o G83, o G83 en este caso, me va a devolver siempre al punto de seguridad, al valor R programado. Ya, miren, sigamos viendo el video. Ya que está entrando y saliendo. Ah, perdón, me fui para el otro lado. Me fui, justo estaba en la parte que quería mostrar. Aquí viene una broca, y vean bien, esa broca. ¿Se dieron cuenta qué hizo cuando se cambió de un punto a otro? Pasó sobre la superficie, ¿cierto? Pasó por la parte Ahí más hizo un alta. G81. Digo, 98. 8, bien. Ahí activó un G98. ¿Por qué? Porque leyó el último Z. Cuando bajó, llegó a un punto, perforó y se devolvió al mismo punto de arriba para cambiarse sobre la superficie de la pieza. Por precaución yo prefiero eso. Cuando están trabajando bajo relieve, con este caso, prefiero estar sobre la pieza que estando bajo, porque podría chocar por dentro. ¿Ya? Si quieren se lo muestro nuevamente. Miren la broca. ¿Sí? Miren que se desplazó. Ahí también, miren. Bueno, está contorneando, pero se está desplazando sobre la superficie. Y se cambia de un punto a otro. Bueno, ahí está haciendo ahí un planeado. Y veamos que después viene el macho roscar, que también lo hace con un código en particular. Quiero que ustedes lo vean y me digan con qué código lo está haciendo. Veamos que termine esto. Cuando venga el macho roscar. Ahí mira. ¿Se dan cuenta? Ah, perdón. Perdón, ¿Es chicos. G98 todavía, con la profe? Ahí activó un G99 porque está siempre abajo. Ya, pongámosle play de nuevo, pero por acá. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Y se dan cuenta que cuando entra Lucillo, o sea, entra enroscado, gira para un lado, llega al fondo y se devuelve. Se logra ver esa parte, ¿no? Sí, creo que sí se divide. Eso sí. Mire. Entro, me vuelvo. Entonces, ese código que está haciendo en particular con el G84 y ese código M29 está sincronizando a la máquina, que cuando llegue al fondo me tenga que devolver en sentido contrario, pero lo hace internamente ese código, en particular el G84 con el M29 que sincroniza avance y revoluciones. Entonces, como resumen, el G98 siempre va a leer el último Z, el G99 siempre va a leer el nivel de seguridad que yo le asigné. ¿Y se ocupa cuándo?
cuando yo me cambio de un punto a otro. ¿Ya? Eso es lo que... Un momentito, me Ah. perdí. En el G98, ¿cómo era? Lee el último Z. Ah, ya, espérame. G98 siempre va a leer el último Z antes del ciclo. Eso significa último Z antes del ciclo. Y el G99 siempre va a leer el nivel de seguridad, o sea, mi valor de retract, el R. El R va a leer el G99. Por eso quiero que veamos un ejemplo, que lo podamos programar y lo podamos ver cómo se haría este G98 con G99, con un G81, G82 y el G83, para que hagamos una pieza, escribamos un programa y lo vamos entendiendo practicando. ¿Ya? Creo que mejor, por ejemplo, yo aún tengo una pequeña duda que es cuando se programa. Aún no tengo entendido bien por eso. como el Z y el R. Sí, eso es lo que quiero explicar. Hagamos un programa completo con respecto a una pieza. ¿Ya? Y ver las coordenadas. Espera. Ahí. Ok. Y, también me había comentado el tema del G82. Este G82, ¿qué significa? Que cuando llegue a la profundidad final, a este Z, por ejemplo, yo quiero llegar a una profundidad de Z-3. Y quiero que cuando llegue a Z-3 esta herramienta, permanezca abajo unos segundos, para que quede totalmente pulida la superficie. Entonces ahí yo le puedo aplicar un temporizador. Este es un G82, es un ciclo perforado con pausa, se llama, o con temporizador. Este temporizador me lo da el valor P. Y este valor P está asignado, como dice acá, en tiempo de espera en milésimas de segundo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo 2000, significa que va a permanecer abajo de la herramienta 2 segundos. O sea, si ven la gráfica acá, cuando llegue al punto del Z dentro de la pieza, este punto P, va a permanecer tantos segundos y después se va a devolver. ¿Hasta dónde se devuelve? Hasta el nivel de seguridad que yo le puse el valor R. Entonces, es como un ciclo G81. La única diferencia es que va a tener un temporizador, que cuando llega al fondo se detiene unos segundos. Lo que se detiene es el avance. No se detiene de girar. Siempre va a estar girando. La herramienta siempre va a estar girando. Pero llega abajo, dura unos segundos y me devuelvo al nivel de seguridad. Eso es lo que hace el G82. ¿Y cuándo se ocupa este G82? Por lo general se ocupa cuando estén haciendo avellanados, ¿ya? Un avellanado se ocupa un G82, o cuando esté haciendo perforaciones que tengan como un escalón, una taza. Se lo voy a dibujar en pantalla. En un segundito. Imaginemos que tengo acá una placa vista de costado y voy a hacer una cita ahí y va a tener ya, más o menos. Entonces imaginemos que esta placa va a tener acá, está cortada, está vista en corte. Imaginemos que esta va a tener una cierta diámetro con una cierta profundidad. Y acá va a ser una perforación pasante. ¿Para qué? Para que puedan meter un perno y aloje la cabeza y quede escondida la cabecita del perno. ¿Ya? Entonces, esta pieza, yo cuando tenga que perforar esto, voy a perforar primero pasante, perforo pasante, y después vendría una fresa plana, o una broca afilada plana, y voy a generar esta taza. Y esa taza, para que quede totalmente plano el fondo, este fondo plano, yo puedo aplicar un código G82. ¿Para qué? Para que la herramienta cuando llegue al fondo, deje totalmente plano, deje unos segundos, unos 2 segundos, 3 segundos, y después se devuelve. Y así me aseguro que quede totalmente el fondo plano, para que el perno cuando entre, no quede con ninguna imperfección o quede irregular. Entonces ahí podría ocupar también un G82. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Profe, Dígame. tengo una duda. Ujú. Es que yo había estado haciendo los ejercicios así como tipo certamen que hizo, y había unos ¿Ya? que tenían unas perforaciones así. Y yo me Exactamente. confundí con el tema de las perforaciones, que era uno más grande y después venía uno más chiquito. ¿Sí? Y yo me lo ahorré y hice un cajero circular. ¿También serviría hacer eso o También no? serviría hacer una cajera circular. Ah, Sí. ya. Las dos, Y yo las lo hice dos para no métodos, estar cambiando de herramienta. sí, las dos métodos son válidos, ¿ya? Se podría hacer con una interpolación circular, es válido,
o bien ocupar un ciclo perforado con una fresa al mismo diámetro, entro a una y salgo al tiro, que también se podría hacer. Entiendo. ¿Sí? Sí. Ok, mira, entonces, veamos este ejemplo en donde vamos a programar esta pieza, sáquenle un pantallazo, y vamos a programar esta pieza y vamos solamente a perforarla. ¿Por qué? A ver. Sí, vamos a partir puro perforando esta pieza. Y aquí vamos, si se dan cuenta, hay perforado y hay roscado, ¿cierto? Porque hay un métrico 10 paso 1,5. No sé si lo logran ver ahí. Métrico 10 paso 1,5. Entonces, todas estas perforaciones llevan hilos. Entonces, vamos a programar y aquí vamos a explicar los 4 códigos que hemos visto. G81, G82, G83, G84. ¿Ya? Saquen un pantallazo y yo voy a compartir pantalla y vamos a programar esta pieza y le vamos a ir explicando cómo serían las coordenadas. Ya usted me dice cuando esté listo. Ya, profe. ¿Sí? Ya, genial. Y acá... Ya, ahí sí. Vamos a programar. Entonces, vamos a partir del programa, como ya sabemos, con signo de porcentaje, nuestro valor O, y fecha de hoy día, 28 del 4. Vamos a programar mi coordenada 100 milímetros. Perdón. Coordenada 100 milímetros. Ahí sí. G90, G54, G49, G80. Y me está faltando G49, G80. ¿Y qué me falta? Me falta un código. G43. No, el G43 es la compensación de altura. El G40, la compensación del diámetro. Ya, vamos ahí, G91. Voy a hacer esta parte. Me confundí. Sí. Voy a hacer esta parte rápida yo hasta que lleguemos a la herramienta. G21, G28, X0, Y0, G90. Y vamos a llamar a la herramienta número 1. Vamos a poner nombre a esto. Vamos a partir entonces perforando con una broca centro, ¿cierto? Siempre uno parte perforando broca centro, después la broca del diámetro que corresponde, después vendría el bisel y al final vendría el macho. Ese sería como el orden de la herramienta que tendríamos que trabajar y programar esta pieza. Entonces, lo primero, broca centro. Ok, T1, M6, hasta ahí no hemos cambiado en nada el programa. Lo vamos a desplazar, por ejemplo, vamos a partir, a ver, partamos por la perforación superior izquierda. ¿Ya? O sea, le voy a mostrar en pantalla. Acá. Partamos todos por esta perforación, la que estoy apuntando aquí en pantalla. ¿La ven? Vamos a partir por esa, después nos vamos a ir a la del medio, la tercera, después abajo, cuarta, quinta, sexta y finalmente la séptima. Ya ese va a ser el orden. ¿Y no le sale más fácil hacer o sea, el tiro del exterior? Como el exterior, fresar esta pieza. ¿Mm? ¿Fresarla, tú dices? Sí. Ah, es que por eso, es que esta pieza usted tendría que programarla completa, pero como ustedes ya saben fresar, me voy a enfocar solamente ahora al En el perforado, perforado. aplicar el perforado. Ya después usted en el programa completo tendría que estar el contorneado exterior y el perforado. ¿Ya? Así que eso Ya. sería, pero por ahora, como digo, voy a explicar el ciclo perforado, cómo funciona. Entonces, partamos por esta coordenada. ¿Cuánto sería esa coordenada? En X y en Y. Siempre recuerden que vamos a programar el centro de la perforación. ¿Dónde está acá mi 00? Acá en medio, ¿cierto? Ahí está mi coordenada en X y mi coordenada en Y. ¿Cuánto sería esta coordenada acá? En X y en Y. Llega 28 Disculpe, ¿X cuánto? menos 28. X menos 24 X menos 24. Ah, ya la ahí arriba, sí. Sí. y 11. Y 11. ¿Todo lo ven? ¿Qué Yo valor creo que es? yo me había confundido. Sí, ya vale. Entonces, vamos a programar ahora. Y recuerden, primero, segundo, tercero, cuarto, vamos a ir en ese orden. Vamos a la pizarrita.
Vamos a revisar. Y... perfecto. Entonces lo vamos a posicionar de inmediato sobre esa perforación. X0, o sea, X0, G0, disculpen, G0, X menos 24 y 11 M3 S 1000 RPM. Ya siempre la broca acento entre 1000 y 1200 RPM, genial, trabajan. Entonces nos posicionamos rápidamente sobre ese punto, X menos 24 y 11, encendí el lucillo a 1000 RPM. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No, 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 profe. ¿Bien? Ahora Bien. se tendría que poner Ahora- cuánto va a bajar. Exactamente. Siempre, 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 y esto no se lo olviden jamás. Primero viene el T1, después me voy a posicionar sobre algún punto y siempre tengo que compensar la altura de la herramienta, siempre, porque la máquina no tiene idea cuánto es largo la herramienta. Entonces, la compensación de altura sería G43, H cuánto, H1, H1, y Z de seguridad, 20. 20, perfecto. Y encendemos el lucillo, encendemos el refrigerante, O M8. ya me aparece. M8. M8, M8, muy bien, ya, M8, perfecto, no se lo olvide. Ya, entonces, estamos a 20 milímetros sobre la superficie, encendido el refrigerante. Y ahora viene nuestro ciclo de perforado. Dijimos que vamos a trabajar con un ciclo perforado simple. ¿El código cuál era? 81. 81. Ya saben que es 81. Vamos a activar que me lea el último Z. ¿Qué código sería? Cero. G98. Recuerden que es un ciclo perforado. Ah, verdad. G98, ¿por qué? Porque quiero que me lea el último Z, o sea, que cada vez que después se cambie de un punto a otro, siempre se va a mover rápidamente a un Z20. ¿Ya? Veamos, sigamos avanzando. Entonces, G98, G81, que es un ciclo perforado simple, acá debo volver a escribir mis coordenadas iniciales, o sea, X menos 24 y 11 y un Z de profundidad, es una broca centro. Vamos a trabajar por lo menos a 3 milímetros de profundidad, sería un Z menos 3. Menos 3. ¿Ya? Y el F, por ahora se lo voy a dar, le voy a decir que va a trabajar a 30 milímetros por minuto. Recuerden que este valor F ustedes lo deben calcular. ¿En función de qué? A la RPM. ¿Ya? Tendría el primer punto perforado. Y ahora bastaría de ir escribiendo solamente las coordenadas de los centros de las perforaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta me voy a mover a X0 y 11. ¿Cierto? Que ahí me estoy llegando a la segunda perforación. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, yo acá no es necesario volver a escribir G98, G81, Z-3, F30, no es necesario. Yo voy escribiendo solamente todas mis coordenadas hacia abajo, hasta que yo le diga lo contrario. Hasta que yo le digo, después, G80. Entonces, todas las coordenadas que estén acá dentro entre el G98 y el G80, la máquina va a saber que son ciclos perforados. Va a ir perforando en esos puntos. ¿Sí? Vamos al siguiente código, vamos al siguiente punto. Ya estamos al medio. Profe, Dígame. consulta un ejemplo, ahí en el G81 no le faltaba un R o no es necesario. Verdad, súper bien. Se me faltó el R. Después del Z-3, una distancia de seguridad, un nivel de seguridad, por ejemplo, R2. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a perforar hasta Z-3, voy a subir a un nivel de seguridad de 2 milímetros y me voy a cambiar a la otra coordenada, en este caso a X0 y 11. Voy a perforar hasta Z-3, voy a subir hasta el nivel de seguridad, en este caso, como estoy trabajando con el derecho, me voy a desplazar hasta el Z20. ¿Ya? De nuevo. Entonces, como tengo activado el G98, me va a leer el Z20. Entonces, llego a la profundidad de Z-3, me muevo rápidamente hasta Z20, me desplazo a la coordenada X0 y 11, bajo rápidamente hasta el nivel de seguridad de 2 milímetros
y de ahí me empiezo a avanzar hasta Z-3 con avance programado de F30. Lentamente hasta Z-3, me devuelvo después rápidamente hasta un Z20, me vuelvo a cambiar, vuelvo a bajar rápidamente, siempre hasta el nivel de seguridad de 2 milímetros, y me pongo a trabajar en F30 hasta Z-3. Y así lo va repitiendo el ciclo hasta que yo le diga G80. No sé si se entiende bien la explicación. Más o menos. Menos, sí. Vamos de nuevo. Vamos entonces, ya tenemos el código, el X0 y 11. Vamos al siguiente código, a la siguiente coordenada. ¿Cuánto Se valdría? mantendría en el I11 y movería al X24. X24. Entonces, veamos de nuevo. Perforé en el punto X0 y 11. Cuando yo me tenga que desplazar al otro código, a la otra coordenada, al X24, como Estará en 2. tengo activado el G98, me va a devolver hasta Z20. Se devuelve a Z20, me voy a cambiar a la coordenada X24, voy a bajar rápidamente, ojo con esto, bajo rápidamente hasta el nivel de seguridad, 2 milímetros, o sea, estoy bajando con el G0. Bajo rápidamente hasta 2 milímetros y de ahí me pongo a trabajar hasta Z-3, pero con un avance de 30 milímetros por minuto. Llego a la profundidad de Z-3 y de ahí, cuando llego a Z-3, me subo rápidamente hasta Z20. Y ahora, de nuevo, me tengo que cambiar a la otra coordenada. ¿Cuál sería la otra coordenada? A la que está abajo ahora. ¿X cuánto? X36. X36 y el Y. X36 y el Y. Yo estoy viendo Menos 8. No, menos es un 10, 19 me ese, parece. ¿no? Es los 11 menos los 19. Ah, claro. 8. Menos 8. Menos 8. 8. Muy bien, menos 8. Bien. ¿Cómo llegaron al 36? Ah, porque entre las dos perforaciones hay 24. ¿Sí? Y como la pieza está marcando que es una asimetría, la mitad entre las dos perforaciones hay 12 milímetros. 12 más 24, 36. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Sí. Ok. Entonces llegamos a X36 y menos 8. De nuevo, en esa coordenada voy a perforar hasta Z-3 lentamente con un avance de 30 milímetros. Me voy a devolver hasta Z20. ¿Por qué? Porque tengo el G98. Y ahí me voy a desplazar de nuevo ahora al otro punto. ¿Cuánto sería el otro punto? X12. X12. Y mantengo el Y, ¿cierto? ¿Sí? Ya, no es necesario escribirlo. Entonces me desplacé a X12. De nuevo, Z-3 lentamente. Me devuelvo rápidamente hasta Z20 y me vuelvo a desplazar a la otra coordenada. La otra coordenada sería X menos 12. X-12. Entonces, me estoy desplazando a X-12, bajo rápidamente hasta el nivel de seguridad, a 2 milímetros, y de ahí me pongo a trabajar lentamente hasta Z-3. Me devuelvo rápidamente hasta un Z20 y me vuelvo a cambiar a la otra coordenada. ¿Cuánto sería la otra coordenada? X menos 36. X-36, exactamente. Me desplazo a la coordenada X-36, bajo rápidamente hasta el nivel de seguridad 2 milímetros y me pongo a trabajar de nuevo hasta un Z-3 con avance 30. Llego hasta la profundidad, me devuelvo rápidamente a un Z20. ¿Qué más hago? Y ahí le digo Ahí está el G80. y ahora mi 80, G80. ¿no? G80. Y esto es obligatorio. Le tengo que decir a la máquina, ya, no perforen más. Y ahí le digo G80. Ok, estoy ahora girando a Z20 con el refrigerante encendido, pero estoy a Z20. ¿Qué más hago? Cambio ¿Cancelar herramienta. el refrigerante? Ya, M5 y M9 en líneas separadas. en líneas separadas. Entonces voy a detener el usillo y voy a apagar el refrigerante.
¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Y ahora la envío a home. Vamos para home. G91, G28, Z0. No la voy a enviar a home en X y en Y, solamente la voy a enviar a home en Z para generar el cambio de herramienta. Pero antes, siempre después de un home que venía, G90. G90. Y vamos a escribir un M0. Este M0, que está dentro del listado, es una detención del programa. O sea que se detiene el programa. No va a hacer el cambio de herramienta hasta que yo no le diga, o hasta que yo en la máquina apriete un botón, y ahí cuando yo apriete ese botón, va a hacer el cambio de herramienta. ¿Por qué? Si yo no le pongo, y le pongo aquí automáticamente T2 M6, si esa persona no está mirando la máquina, va a hacer el cambio de herramienta automáticamente. ¿Ya? Pero si yo le digo acá, entre medio, M0, perdón, voy a detener la máquina y ese operador tiene que ir a la máquina obligatoriamente a apretar el botón para que genere el cambio de herramienta. Si no, lo hace automático. Esto se puede hacer siempre cuando están ejecutando la primera pieza, porque ustedes están controlando, están verificando, están chequeando que esté todo en orden. Después, cuando ya están tirando, no sé, pues 2 o 3 piezas iguales, le pueden sacar este M0 y la máquina trabaja sola automáticamente hasta que termine el proceso de fabricación. Ya, pero por precaución, detengan el programa para que usted obligatoriamente apriete un botón en la máquina y haga el cambio de herramienta. Ya, entonces ahora vamos a escribir que esta herramienta, lo voy a escribir al lado por si acaso, chicos. Voy a escribir acá al lado, voy a seguir acá el programa. Al ladito. Entonces, abro paréntesis y voy a escribir la broca con la cual voy a perforar. ¿Qué diámetro de broca debiese perforar para generar este métrico 10, paso 1,5? ¿Qué diámetro de broca tendría que montar ahí? ¿Broca diámetro cuánto? ¿Cómo era, profe? Disculpe. El diámetro de la broca para poder perforar y generar este métrico 10 de paso 1,5, ¿qué diámetro de broca? 8,5. 8,5, ¿cierto? ¿Todos están claros con eso? ¿Qué 8,5? Materia de taller, taller mecánico 1. Ah. Taller mecánico 1, que dijimos que era para calcular el diámetro de perforación, y esto se lo pregunté en la prueba, o sea que copiaron, aquí lo estoy pillando. Era el derechamente se me métrico olvidó. menos el paso. El diámetro es el valor del métrico menos el paso, o sea, 10 menos 1,5 me da el diámetro de la broca que yo debo seleccionar. Entonces 10 menos 1,5 es 8,5. Y ahí yo tengo el diámetro de la broca con el cual vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Ahí bien? Sí, profe. Sí. Me acordé. Ya, perfecto, eso no se lo olvide. O sea, digo, lo que vimos en el taller lo vamos a ocupar acá. Entonces, tengo la T2 M6, perfecto, que es la herramienta en una broca de 8,5, y vuelvo a repetir G0, y aquí voy a repetir lo mismo, G0, X menos 24, y 11, M3, y S, también, ahí tendría que calcular la RPM, la poner una S500 RPM, y de nuevo, voy a bajar compensando y se da cuenta que vamos a repetir exactamente lo mismo. G43, H2 en este caso, Z20 y encendemos el refrigerante, M8. G98, G81, Z menos cuánto. A ver, dice acá la profundidad de fresado, profundidad de roscado, ya, menos. Profundidad de roscado, menos 15 milímetros, eso es de hilo. Le vamos a dar por lo menos unos 3 milímetros más de perforación. Z menos 18 milímetros. Y ¿No me nivel de- puso de unos G81? perdón, el G83 que vamos a hacer acá. Bien, Felipe. Vamos a hacer un G83 porque va a ser con rompeviruta. ¿Ya? Bien. Le vamos a poner con rompeviruta cada 2 milímetros. Cada 2 milímetros. Q2. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tengo que repetir las coordenadas acá. X. Sí, estoy bien. Estoy bien. X menos 24 y 11, ¿era cierto? Y 11. Ahí sí.
Z-18 y un Q2. El Q2 que voy a entrar esto voy a estar trabajando desde un nivel de seguridad de 2, para que sea diferente. Vamos a trabajar de un nivel de seguridad, por ejemplo, de 3 milímetros, y la primera, Sobre todo la velocidad de avance. sí, va a poner 45 milímetros por minuto, por ejemplo. Recuerden que esto lo tienen que calcular. Imaginemos, vamos a compensar la herramienta a un Z20. De este Z20 voy a bajar rápidamente hasta el nivel de seguridad. Voy a bajar con G0 hasta 3 milímetros. Y de ahí me voy a poner a perforar cada 2 milímetros. ¿Sí? Si este tiene 2 milímetros y estoy en un nivel de seguridad de 3, la primera voy a llegar hasta un Z1. No voy a tocar la pieza. Me voy a devolver hasta el nivel de seguridad 3. Después voy a incrementar 2 milímetros más. Como está en Z1, Z1 menos 2 me va a quedar a Z-1. Me va a devolver hasta al nivel de seguridad 3. Como estaba en menos 1, me voy a incrementar 2 milímetros, voy a llegar hasta un Q menos 3. Y así va a estar entrando. Cada 2 milímetros entro, salgo al nivel de seguridad. Entro, salgo hasta el nivel de seguridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue o cumpla la valor, en este caso Z-18. Va a llegar a la profundidad y cuando llegue hasta Z-18 va a leer el último Z. El último Z sería Z20. Se va a devolver rápidamente hasta Z20 y va a cambiar a la siguiente coordenada. La siguiente coordenada sería X0 y 11. Y vuelvo a repetir todas las coordenadas para abajo. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Qué preferís? Un poquito más claro. Ya, genial. X12, después X-12, voy a repetir las mismas coordenadas porque son los mismos centros. X-12, X-36, y vendría mi G80. De nuevo, M5, M9, se da cuenta que aquí es copiar y pegar teniendo la primera parte, después voy cambiando solamente los ciclos. G91, G28, Z0, mi G90, paro la máquina, y ahora vendría la otra parte del programa, la otra llamada herramienta. Entonces, voy a copiar, para no volver a escribirlo, voy a pegar, ouch. Voy a copiarlo en ladito. Profe, aquí no hay que usar el M29, ¿cierto? Ah, Aquí no hay que usar el M29. cuando vamos a hacer el ciclo roscado, sí. Ah, ya. ¿Ya? Cuando vamos a hacer el ciclo roscado. Pero acá veamos, tengo la broca centro, primera. Después viene la broca de acuerdo al diámetro que voy a perforar. Después vendría mi biselado. Voy siempre, antes de generar el hilo, siempre viene el bisel. No puede ser después. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, le va a quedar una con filo, no le va a entrar el perno. Entonces siempre tiene que ser broca centro, la broca de acuerdo a la perforación, bisel, y después finalmente vendría el macho. Entonces está la T3. Vamos a ocupar un biselador. ¿Ya? Un biselador. Por lo general tiene diámetro 25 milímetros el biselador, que es como un cono, ¿ya? Es un cono que va a entrar y va a ser como un chaflán. T3, importante, H3, y acá este biselador lo vamos a trabajar, bueno, con menos RPM, más lentito, con un ciclo perforado con temporizador. Este sería un G82. O sea que cuando llegue a la profundidad final, se va a detener unos segundos y se va a devolver. Esta profundidad, vamos a dejarlo por ejemplo a un Z-2, y aquí viene asociado a un P. Si yo que le pongo acá P3000, significa que, significa que ese P3000 significa que va a estar 3 segundos en el fondo. ¿Ya? O sea, se la voy a dibujar en pantalla. Voy a dibujar acá. Por ejemplo, si yo tengo acá esta placa y la voy a generar este perforado que estaba ahí sí.
Acá la perforación. Imaginemos que esta es la perforación que estamos haciendo, que tiene diámetro 8,5. Entonces nosotros vamos a generar acá un biselado. O sea que va a tener, imaginemos, exageradamente, va a tener algo así. Va a quedar así el biselado. Y esta herramienta va a tener esta misma conicidad. Por ejemplo, lo va a hacer más grande. El Art Attack. Vamos a meter el Art Attack aquí. Y acá va a tener la herramienta hacia arriba. Aquí. Imaginemos que este va a ser el biselador. Acá tengo la perforación. Esto tiene acá diámetro 25 milímetros. Esto tiene 25 milímetros de diámetro acá. Más o menos no va el número, pero igual. Que se entienda la idea. Diámetro 25. Y esta profundidad es la que está entrando para generar este bisel. No sé si se logra entender que estamos haciendo como un chaflancito a la perforación. Este valor que está acá, que yo le puse, por ejemplo, Z-2, es lo que tendría que bajar el biselador. Uno lo podría calcular, o uno, como lo hace en la máquina, uno va bajando manualmente hasta que bisel la pieza, y el valor que aparece en pantalla, en la pantalla, no que aparecía las coordenadas X y Z, el valor del Z lo escribo en el programa. Y ahí van a quedar todas las perforaciones van a quedar biseladas a la misma altura. Pero eso es lo que está haciendo acá la máquina cuando uno va a biselar. Y este G82, cuando llegue a la profundidad de Z-2 en este caso, va a permanecer 3 segundos. Este valor que estaba acá, por si acaso, este R, va acá. Ahí va. R3. Aquí al costado. Este no va ahí. Fuera de ahí. Y el valor F también va al costado, va en la misma línea. ¿Ya? Y ahí también tendría que volver a repetir todas mis coordenadas, con mi G21, G28, acá vendría el Z0 después, el Z0, y volvemos a la siguiente línea, que aquí vendría su M0, y vendría ahora finalmente el macho roscar. Hasta aquí vamos bien, ¿o no? ¿Se va entendiendo lo que está haciendo la máquina ahora? ¿El cómo se debe programar esto? Ahora sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, voy a borrar mi super dibujo. Y vamos a escribir nuevamente la última parte del programa, que lo voy a escribir acá al medio. Sería mi T4, voy a poner que este es un macho de roscar, métrico 10, paso 1.5. Sería la herramienta que vamos a montar acá. Es la número T4. T4 M6. De nuevo. G0, X-24 y 11 M3. Le voy a poner, por ejemplo, 300 RPM. Recuerden que esto lo deben calcular. Después vendría mi compensación G43, H4, Z20 y enciendo el refrigerante. Y ahora sí vendría mi ciclo de roscado. G98, G84, repito las coordenadas, X-24 y 11. ¿Y qué más? Mi valor de seguridad, de distancia de seguridad, y el valor F. ¿Cuánto sería mi valor F? Era, debería ser, si no estoy mal, 500. O, No. 450. Ahí sí, F450.
¿Todos claros por qué F450? $300 por 1,5. 300 por 1,5, exactamente. Acá me faltaría que el M23, había un Eso mismo M29, le falta el M29, ¿no? ahí estaría, M29. Ya lo podría poner ahí el M29 sin ningún problema. A veces en algunos programas lo ponen por separado, M29 también es válido, M29 y después ponen el M3, cualquiera de las dos opciones son válidas. ¿Ya? Puede estar en la misma línea, puede estar por líneas por separado, pero sí siempre tiene que estar ese M29 y después detrásito el M3, para que la máquina sincronice las revoluciones con el avance. ¿Ya? Y ahora vendrían todas mis coordenadas hacia abajo. De nuevo, X0, Y11, X24, X36, con mi respectivo Y-8, X12, X-12, X-36, X36 y finalmente mi G80. Con mi detención de lucillo, detengo refrigerante, envío a home. Ahora sí, G91, G28, Z0. Como ya no trabaja ninguna herramienta más, la voy a enviar a home. G91, G28, X0 y 0. Y después de un home, un G90. Finalmente M30, porque ya no hay más programación. Y finalmente mi porcentaje. Y ahí tendría su programa completo de esta pieza. Así que ahí, si quieren, Bueno, ahí se supone que faltaría el fresado, pero faltaría fresado, exactamente, sí, faltaría fresado, ¿ya? Pero por tema de tiempo, el fresado, como lo hicimos en la sección anterior, tendría que usted calcular, sí, los puntos de todo el fresado del contorneado exterior. ¿Sí? ¿Bien o no, Reinaldo? Que ahí me puso una carita así, el XD. Nunca, como soy medio viejo, nunca sé lo que significa ese XD. No sé si es bueno, si es malo, si es feo, si es bonito. Como No una sé. risa, es como, Ah, no sé. ya, de verdad, siempre digo, ¿qué será ese XD? Como siempre, y siempre pregunto y siempre se me olvida. ¿Ya? Como una risa corta, es una risa corta. Nada, vale. Ya. Pero esa risa es que se entendió, no se entendió, está mal, está bien, no sé. Úselo como le nazca nomás. Vale, ok, ya, no hay problema. Pero lo que acabamos de hacer se entendió ahora los ciclos, la diferencia entre un ciclo perforado simple, un pausa, un rompeviruta y un roscado, ¿cómo se programaría? ¿Se dan sí, cuenta profe. que tal vez la explicación de repente es un poco más engorrosa de cómo se aplica? ¿Ya? En los libros, si se dieron cuenta que en la PPT, yo saqué la extracción de los libros. Los libros no te muestran la explicación, te muestran la gráfica. Ese Q que entra, R que sale, y no está la explicación, no está lo que le acabo de hacer, no está esa explicación. Cuesta mucho entender de repente los ciclos. Por eso me quise dar un poquito más de tiempo, dar una vuelta, retroceder, hasta que entendieran esta forma de los ciclos. No sé si quedaron con alguna duda, Profe, algo. Dígame. profe, ¿Sí? en el caso de lo que falta del fresado, ¿se cambiaría la herramienta y se ponen las coordenadas? Correcto. Entonces yo después, si continuamos con esto, yo tendría que poner fresa, en este caso fresa diámetro 8, porque lo hice el plano, fresa diámetro 8, T5, M6. Y ahí continúo después, me posiciono en la coordenada, bajo la herramienta, después voy a bajar a la profundidad, lo mismo que hicimos anteriormente, después voy a compensar la herramienta para acercarme a la pieza, y voy a calcular todos los puntos, voy a girar y me voy a salir. Y ahí tendría todos los puntos. Todo lo que hicimos anteriormente con el otro perfil de la pieza, tendría que replicarlo con esta pieza en particular. Ahí tendría la pieza completa. ¿Ya? Le voy a compartir. ¿Le sacaron pantallazo a esto? Sí, profe. ¿Sí? Ya, genial, porque están todas las coordenadas
Yo le borré la parte central por el tema del espacio solamente, pero espero que le hayan sacado pantallazo, porque estaba la herramienta 1, la 2, la 3, y aquí me salté a la 4. Así que espero que le hayan sacado ahí un pantallazo. Voy a compartir nuevamente el PPT. Entonces, se dan cuenta que acabamos de programar todas las perforaciones y ahora ustedes bastaría con generar el fresado. Por ejemplo, ¿a dónde les convendría partir con este fresado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo parto con ¿Y la herramienta? dónde está marcado, no? Es que en esa esquina sería un poco complejo. Siempre en los vértices, cuando son angulares, no es recomendado trabajar, ¿ya? Porque va a quedar como una Entonces, en marquita. el contrario. En Podría el ser, contrario es el del otro lado. yo podría decir que podría trabajar partiendo desde acá arriba, con la herramienta afuera, y de ahí me voy a avanzar, me voy a acercar a la pieza, y voy a empezar a avanzar. En este caso me pide que avance hacia la izquierda, y ahí voy avanzando con todo mi contorno de la pieza. Entro, ¿sí? Hasta llegar al mismo punto. Y esa trayectoria es la que ustedes debiesen programar en una pieza como esta. Y ahí tendría el programa completo. Ahí yo les puse las condiciones. Después de esto, como digo, practíquenlo, háganlo como ejercicio, porque en la prueba va a haber algo parecido, ¿ya? En el sentido que va a haber perforaciones y van a haber fresados. Y ese va a ser parte del ejercicio de prueba. Las perforaciones son con la rosca. Con la rosca, sí, con la rosca. Van a estar los 4 ciclos. En el plano van a estar los 4 ciclos. Perforado simple, perforado con temporizador, rompe viruta y macho roscar. Recuerden que el G82... Dígame. No, termina. Ya, recuerden que el G82 lo van a ocupar siempre que van a hacer un biselado o un fondo plano. Y ahí van a ocupar siempre el G82. Ya, eso no quería comentarlo para que no se lo olvidara. Dígame, ¿qué me iba a comentar? ¿Este ejercicio es parecido a los que usted puso en el aula, los de tipo Sí. certamen? Sí, son muy parecidos. O sea, se dan cuenta que en eso hay mezcla de contorneados y de perforaciones. Así que son muy parecidos. Por eso se lo puse para que los practiquen ya con esta clase. Ya tienen toda la información para poder generar esos mecanizados. Si llegamos a tener dudas con respecto a alguno, le podemos mandar como un correo. Sí, no hay problema. Siempre me pueden ahí preguntar. Ya acá está la pieza más grande para que ustedes la puedan desarrollar ustedes. La pieza que está en el aula, y esta va a ser una tarea, que ahí le puse hasta las 5 de la tarde, que pueden entregar esta pieza, en donde ustedes la analizan, la ven, es un hexágono, ¿ok? Que tiene entre cara 100 milímetros. Y ustedes debiesen calcular los puntos para poder fresar esta pieza. La van a fresar, van a calcular los puntos solamente. Y van a perforar, si se dan cuenta, hay unas tacitas que tienen diámetro 20 con una profundidad de 5 milímetros y después viene una perforación pasante de 10 milímetros. Siempre cuando se fabrican estas cosas de este estilo, siempre ustedes parten con la broca centro, la broca en este caso broca de 12 pasante, y después viene la taza, viene el fresado plano o una broca plana de 20 milímetros que entran de una y salen de una. ¿Ya? Y también tiene acá, al centro, tiene una perforación con rosca, que tiene un métrico 10, paso 1.25. Entonces ustedes, con lo que acabamos de ver el día de hoy, van a construir este hexágono con una fresa de acero rápido que tiene 4 filos. ¿Por qué le puse 4 filos? Porque ustedes puedan calcular el valor F. Les puse también la velocidad de corte, que tiene 30 metros por minuto, para que calcule la RPM. Están las brocas, con las cuales van a trabajar. Todas las brocas van a trabajar con estas condiciones, con un avance de 20 milímetros, esta es velocidad de corte, perdón. En vez de avance, es velocidad de corte de 20 metros por minuto. No es avance, velocidad de corte. FZ de 0.012 milímetros por revolución. El valor de incremento cuando trabaje con el G83 va a tener de 2,5 milímetros. El macho de roscar va a tener una velocidad de corte de 15 metros por minuto para que calculen la RPM
y calculen el valor F. ¿Ya? Y ahí está toda la condición. Acá lo único que tienen que cambiar, en vez de avance, es velocidad de corte. La palabra avance, cámbiala por velocidad de corte. Y esta tarea, como les digo, la tienen que subir el programa completo al aula antes de las 5 de la tarde.